Hola, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. En este video quiero hablarles de una forma alterna de construir la integral de Riemann, que es usando un concepto distinto al concepto de suma inferior y suma superior, que es con el que normalmente se trabaja. Y ese concepto, como pueden ver en la pantalla, es el concepto de suma de Riemann. Entonces, pues vamos a comenzar definiéndolo y para ello consideremos una función f definida, como siempre, en un intervalo cerrado y acotado, a, b. El codominio va a ser R y pues va a ser una función acotada. Para esta función consideremos una partición P arbitraria del intervalo AB. Y para cada K entre el 1 y el N, asumiendo que P es de la forma T0, T1 hasta Tn, elijamos un punto xk en el intervalo tk-1, tk, un punto arbitrario. Bien, entonces vamos a definir la suma desde k igual a 1 hasta n de los f de xk por tk menos tk menos 1. Esta suma, déjenme ponerle un verde, se va a llamar suma de Riemann. Entonces, esta suma se llama suma de Riemann respecto a la partición P. Vamos a hacer un dibujito para ver qué está sucediendo. Imaginemos que aquí está el eje Y, por aquí está el eje X, e imaginemos que este es nuestro intervalo A, B. Entonces, lo primero que hicimos fue dar una partición, no sé cómo sea, imagínense que aquí A es igual a T0, como siempre, B es igual a Tn, y por aquí está T1, por aquí está el T, pues no sé, N-1, por aquí están todos los T's. Ahora, supongamos que vamos a no complicarnos mucho, este es T2, este es T3, ¿sí? Digamos, nada más tenemos hasta T4. Y ahora supongamos que la gráfica de nuestra función está por aquí. Y lo que vamos a hacer es tomar arbitrariamente puntos dentro de cada uno de estos subintervalos. Entonces, por ejemplo, este es el x1, este es el x2, este es el x3 y este es el x4. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en f de x1, f de x2, f de x3, f de x4. Entonces, si regresamos a la definición de nuestra suma, podemos ver que es una suma de estos productos. ¿Y qué son estos productos? Pues es la altura f de xk, es decir, la longitud de este intervalo, bueno, el f de xk, por tk menos tk menos 1, que es la longitud de cada uno de estos subintervalos. Entonces, lo que estamos haciendo es la longitud de la base por la altura, es calcular el área de este rectángulo. ¿Qué rectángulo es ese? Pues es el rectángulo que tiene por base a tk-1, tk y por altura a f de xk. ¿Sí? Es algo así. Si se fijan, esto no tiene por qué ser ninguna suma superior ni inferior, porque los xk son arbitrarios. Pero una vez que calculamos el área de cada uno de estos rectángulos y la sumamos, pues lo que estamos calculando es el valor de esta área que estoy subrayando aquí en verde, ¿sí? Y si se fijan, pues una observación, si yo calculara la suma inferior
de f respecto a esta partición, pues esa sería la suma desde k igual a 1 hasta n de los ínfimos por tk menos tk menos 1. La suma superior respecto a esta misma partición sería la suma desde k igual a 1 hasta n de los supremos por el tk menos 1. Y ahora, estos valores xk que yo me tomé en este intervalo, pues son arbitrarios. Eso significa que f de xk es mayor o igual que el ínfimo y menor o igual que el supremo. ¿Qué significa eso? Pues que esta suma que yo tengo aquí va a ser mayor o igual que la suma inferior y menor o igual que la suma superior. ¿Sí? Entonces lo pongo aquí. Esto implica que la suma inferior respecto a la función de la función f respecto a la partición p va a ser menor o igual que esta área verde, que a su vez va a ser menor o igual que la suma superior de f respecto a la partición, donde pues este verde es precisamente este de aquí. ¿Sí? Fue solo para no volver a escribirlo. Muy bien. Ahora, esta suma de Riemann, que aquí definí, depende de quién sean los xk. Eso quiere decir que hay tantas sumas de Riemann como posibles selecciones de puntos xk en cada uno de estos intervalos, lo cual pues es una cantidad infinita muy grande. Ok, ahora, sin importar quiénes sean los xk, la notación estándar que uno suele usar es la siguiente. Esta suma de Riemann la denotamos como S de fp, S de suma de la función f respecto a la partición p, y es simplemente pues lo que acabamos de definir, la suma desde k igual a 1 hasta n de los f de xk por tk menos 1. Y observen que esta notación no no especifica quiénes sean los xk. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, considero otras selecciones de puntos xk, digamos que se llamen ahora yk, entonces pues yo puedo denotar, si ya elegí esta, pues entonces la otra la puedo denotar, por ejemplo, por S1 de f de p como la suma desde k igual a 1 hasta n de f de yk por tk menos 1. ¿Sí? Eso es si necesito diferenciar esta suma de esta de acá. Pero en general no nos importa mucho quiénes sean los xk. Ahorita que lleguemos al teorema van a ver por qué. Y pues simplemente si consideramos una suma de Riemann la denotamos de esta manera y sabemos que esta suma ya eligió ciertos valores xk. Pero siempre hay que tener en cuenta pues que hay muchas sumas de Riemann. Lo que sí es importante resaltar es lo que acabo de escribir hace rato, y lo voy a, pues sí, remarcar un poquito más. Observación, para cualquier partición P y para cualquier suma de Riemann. SFP, pues se cumple que la suma inferior respecto a esa partición es menor o igual que la suma de Riemann, quien a su vez es menor o igual que la suma superior. Y si lo vemos gráficamente, pues imaginemos que aquí está el intervalo, imaginemos que aquí está la suma inferior respecto a esa partición, aquí está la suma superior de la función respecto a esa partición. Ahora observemos que la suma inferior y la suma superior son valores fijos que únicamente dependen de la función y la partición, los cuales ya estaban fijos. ¿Sí? Y ahora, por cada elección de puntos que nosotros hagamos, vamos a obtener distintas sumas de Riemann. Entonces, digamos que las sumas de Riemann pueden tomar distintos valores, pero todas ellas, o sea, digamos, esto es para una suma S1, esto es para una suma S2, pero todos esos valores se quedan en el intervalo determinado por la suma inferior y la suma superior. Recuerden que si nosotros tomamos un refinamiento de P, pues entonces la suma inferior va a ser más grande y la suma superior va a ser más chica. ¿Sí? Esto
si Q contiene a P. Y en ese caso, las sumas de Riemann respecto a la partición Q se van a quedar dentro de este intervalo. Y conforme nosotros vayamos refinando, pues la suma inferior y la superior, las inferiores van aumentando su valor, las superiores van disminuyendo y las sumas de Riemann siguen quedando entre esos dos valores. Evidentemente, si la función es integrable, pues la idea es que esas sumas de Riemann van a converger de alguna manera a el valor de la integral inferior, que va a ser el mismo de la integral superior, en el caso concreto de que la función sea integrable. Ok, bueno, esa idea es la que queremos formalizar. Y para ello quiero comenzar con un lema. Y el lema va a decir lo siguiente. Sea f una función definida en un intervalo a, b, pues acotada como siempre, y epsilon mayor que 0. Entonces, para toda partición P de a, b, va a existir una suma de Riemann, existe una suma, bueno, lo voy a poner así, existe ese fp, una suma de Riemann tal que la suma superior de f respecto a la partición P menos la suma de Riemann respecto a esa partición en distancia es menor que epsilon. Y de manera análoga, ustedes pueden enunciar un lema para la suma inferior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que dada una función y una partición y un epsilon, yo siempre voy a poder encontrar sumas de Riemann arbitrariamente cercanas a la suma superior determinada por esa partición. Ok, pues vamos a demostrarlo y les dejo a ustedes de tarea que enuncien el lema correspondiente para sumas inferiores y que lo demuestren. Ok, la demostración es muy sencilla. Pues para ello vamos a imaginarnos que P, la partición es de la forma T0 igual a T1 y así hasta Tn igual a B. Luego tenemos nuestro epsilon mayor que 0 y vamos a definir epsilon prima igual a epsilon entre B menos A. Ahora, pues primero observemos que para cualquier k entre 1 y n, por definición del supremo, recuerden que el mk se define como el supremo de los valores f de x con x en el intervalo tk menos 1, tk. ¿Sí? Por definición de supremo, si este de aquí es el supremo y yo me muevo ligeramente a la izquierda, y ligeramente quiere decir epsilon prima, se me va a colar por aquí un elemento de este conjunto. Es decir, se va a colar un elemento de la forma, vamos a llamarle f de xk. ¿Sí? Entonces, observación, para cada valor k, como mk es el supremo de los f de x, pues existe xk en tk menos 1, tk, tal que f de xk sea mayor que mk menos epsilon prima y pues menor o igual que mk, pero eso siempre sucede. Muy bien. Ahora, vamos a hacer esto para cada uno de los k's en 1 hasta n. Y construyamos la suma de Riemann determinada por esos puntos. Entonces, sea S de fp, pues la suma de la forma f de xk por tk menos tk menos 1. Y afirmamos que esa es la suma buscada. Entonces, lo que hay que demostrar es que la distancia entre la suma superior de f respecto a la partición p
menos esta suma de Riemann es menor que epsilon. Déjenme subrayarlo para tenerlo presente y vamos a hacerlo. Okay. Observen que como la suma superior de f respecto a la partición siempre va a ser mayor o igual que esa suma de Riemann que acabo de definir, pues entonces el valor absoluto de estos dos, bueno, de la diferencia de estos dos, es en realidad la resta, ¿sí? Eso debe estar claro porque si yo paso este restando, pues tengo que u menos s es mayor o igual que 0 y por lo tanto es igual a su valor absoluto. Ok, entonces si yo quería demostrar que esto era menor que epsilon, pues lo que tengo que demostrar es que este es menor que epsilon. ¿Pero cuánto es eso? Pues eso se define como la suma desde k igual a 1 hasta n de los supremos por el tk menos tk menos 1 menos la suma desde k igual a 1 hasta n de f de xk por tk menos tk menos 1. Puedo meter todo dentro de una misma suma y esto se convierte en la suma desde k igual a 1 hasta n de mk menos f de xk y factorizo de una vez el tk menos 1, que es un factor común que aparece aquí y acá. Ok, ahora, ¿qué sabía yo? Pues yo sabía que esto, mk menos f de xk, es menor que epsilon prima. ¿Por qué pasaba eso? Pues por esto de aquí. Porque justo yo elegí el punto xk de manera que f de xk sea mayor estricto que el supremo, mk, menos epsilon prima. Entonces, si este pasa restando y este pasa sumando, yo tendría, déjenlo escribo, esto de aquí implicaría que, déjenme pasar esto para acá, entonces esto implicaría que mk menos f de xk es menor que epsilon prima. ¿Sí? Pues aplicamos esa misma desigualdad de este lado y tendríamos que toda esta suma es menor estricto que la suma desde k igual a 1 hasta n de epsilon prima por tk menos 1. Ahora, este epsilon prima que está aquí multiplicando no depende de k y yo lo puedo sacar. Y esto es igual a epsilon prima por la suma desde k igual a 1 hasta n de tk menos 1. Ahora observo que esta es una suma telescópica y solo sobreviven el último menos el primero. Es decir, esto es igual a epsilon prima por tn menos t0. ¿Pero quiénes eran tn y t0? Pues eran b menos a. ¿Y quién era epsilon prima? Epsilon prima era igual a epsilon entre b menos a. Entonces se cancelan estos b menos a y sobrevive el epsilon. Y pues esto demuestra que este valor absoluto es menor que epsilon. Y si se fijan, eso era justo lo que yo quería demostrar. Pues con esto terminamos la demostración del lema. Muy bien. Ahora, una vez hecho este lema, les dejo de tarea el dual para la suma inferior y vamos a enunciar el teorema principal que vamos a demostrar el día de hoy. Y ese dice así. Sea f una función definida en un intervalo cerrado y acotada. Entonces vamos a demostrar que f es integrable en el sentido de Riemann, entonces lo voy a poner entre paréntesis, es Riemann integrable. Si solo si existe un valor i en los reales, tal que para cualquier epsilon mayor que 0 existe una partición P sub epsilon del intervalo a, b, tal que para cualquier refinamiento de P sub epsilon y para cualquier suma de Riemann. Recuerden que por cada partición pues hay muchas sumas de Riemann.
Entonces, para cualquier suma de Riemann, supongamos SFP, se cumple que la distancia de la suma de Riemann respecto a esa partición, que es refinamiento de esta de aquí, menos ese valor i, es menor que epsilon. Y pues en este caso, como ya se deben imaginar, el valor i va a ser el valor de la integral, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a repetir un poquito, ver qué dice este teorema. Entonces, tenemos una función definida en un intervalo cerrado y acotado, acotada. Y el teorema nos dice que esa función va a ser integrable en el sentido de Riemann, es decir, la integral superior va a ser igual a la integral inferior, o en otras palabras, el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores, si, solo si, existe un valor real tal que para cualquier epsilon va a haber una partición que depende de ese epsilon, a partir del cual todos los refinamientos y todas las sumas de Riemann respecto a esos refinamientos van a estar epsilon cercanos de ese valor i. ¿Sí? Y en este caso, pues el valor de la integral es precisamente ese valor i. Si se fijan, es un poco lo que habíamos comentado en este diagrama de acá, ¿sí? Habíamos visto que las sumas inferiores iban aumentando, las sumas superiores van disminuyendo y dentro se quedan todas las posibles sumas de Riemann que uno puede tomar respecto a una partición dada. Ok, si la función es integrable, pues entonces todas las sumas inferiores se van acercando al valor de la integral, lo mismo las sumas superiores, y por lo tanto las sumas de Riemann que se quedan ahí en medio también se acercan al valor de la integral. ¿Sí? Pues bueno, es lo que nos dice el teorema y vamos a demostrarlo. Ok, como ven es un sí, solo sí, entonces vamos a comenzar con la ida. Y pues para ello supongamos que f es integrable. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos demostrar que existe este valor i que cumple todo este merequetengue. Y como ya les dije, pues ese valor i que estamos buscando es la integral. Entonces, empecemos por proponer el valor i como la integral. Entonces, sea i igual a la integral de AB de f. Como por hipótesis la función es integrable, pues este valor i existe. ¿Sí? Entonces necesitamos demostrar que ese es el bueno. Entonces damos un epsilon mayor que 0. Y ahora sí, lo que necesitamos demostrar es que existe una partición P sub epsilon tal que para cualquier P refinamiento de P sub epsilon y para cualquier suma de Riemann respecto a esa partición, se cumple que la distancia de esa suma de Riemann al valor i, que es la integral de AB de f, es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces déjenme subrayarlo. Todo esto de aquí es lo que yo necesito demostrar. Bien. Pues para hacerlo vamos a usar varias cosas. Por un lado, recordemos que como f es integrable, para este valor epsilon que ya dimos, existe una partición P sub epsilon, por el criterio de Riemann, existe P sub epsilon partición de A, B, tal que la suma superior de f respecto a esa partición menos la suma inferior de f respecto a esa partición es menor que epsilon. ¿Sí? Ahora, sea P un refinamiento de P sub epsilon. Entonces tomamos un refinamiento, como necesitábamos, arbitrario, y ahora consideremos una suma de Riemann arbitraria
respecto a esa partición. Y entonces observemos que pues la suma inferior respecto a la partición original, la P sub epsilon, perdón, la suma inferior de F respecto a la partición P sub epsilon es menor o igual que la suma inferior respecto al refinamiento P, quien a su vez va a ser menor o igual que la suma de Riemann, quien a su vez va a ser menor o igual que la suma superior respecto a la misma partición, quien a su vez es menor o igual que la suma superior de F respecto a la partición P sub epsilon. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, también sabemos que la suma inferior respecto a la partición P sub epsilon es menor o igual que el valor de la integral, quien a su vez es menor o igual que el valor de la suma superior de F respecto a la partición P sub epsilon. ¿Qué pasa? Pues tenemos por aquí la suma inferior y la suma superior respecto a esa partición P sub epsilon. Luego consideramos un refinamiento y una suma de Riemann respecto a ese refinamiento. Y lo que me dice esta desigualdad es que esta suma de Riemann se queda dentro de este intervalo. Y esta otra desigualdad me dice que el valor de la integral también se queda dentro de este intervalo, digamos por aquí. Eso quiere decir que la distancia entre estos dos es menor o igual que la distancia de esta suma superior a esta suma inferior. Es decir, el valor absoluto de la suma de Riemann respecto a la partición P menos el valor de la integral es menor o igual que la distancia entre la suma superior y la suma inferior. Es decir, la diferencia. Y nosotros habíamos elegido la partición P sub epsilon de manera que esta distancia sea menor que epsilon. ¿Qué concluimos? Pues concluimos que este valor absoluto es menor que epsilon y si se fijan, eso era justo lo que yo quería demostrar. Entonces, con esto demuestro la ida. Vamos con el regreso. Ahora, entonces el regreso me dice que se cumple esta historia de que hay un valor i, de manera que para cualquier epsilon y cualquier refinamiento, cualquier suma de Riemann, etcétera, etcétera, lo que yo necesito demostrar es que la función es integrable. Muy bien. Entonces, comencemos por escribirlo con un poquito más de detalle. Por hipótesis, existe un valor i en R tal que para cualquier epsilon mayor que 0 existe una partición P sub epsilon, de manera que para cualquier refinamiento de esa partición y para cualquier suma de Riemann respecto a al refinamiento, se cumple que la diferencia entre la suma de Riemann y este valor i es menor que epsilon. Lo que nosotros necesitamos demostrar es que la función es integrable y que el valor de la integral es igual a SI. Eso es equivalente a demostrar que la integral superior es igual a la integral inferior igual a el valor i. Recuerden que la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores, la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores, y si yo demuestro que estos dos son iguales, ya estoy demostrando que son integrables. Si además demuestro que son iguales al valor i, pues entonces lo que estoy demostrando es que el valor de la integral es este i. ¿Sí? Ok. Entonces, yo voy a demostrar esta igualdad y les dejo de ejercicio que demuestren esta de aquí. Entonces, por demostrar que la integral superior es igual a i y como ejercicio
quedará demostrar que la integral inferior es igual a I. Muy bien. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es demostrar que la distancia de UF a I es menor que epsilon para cualquier epsilon positivo. Entonces, damos un epsilon y lo que vamos a demostrar es que el valor absoluto de la integral superior menos el valor I es menor que epsilon para este epsilon que fue arbitrario y por lo tanto esta desigualdad se va a cumplir para todos los epsilon. Si esta desigualdad se cumple para todos los epsilon, les recuerdo, eso es equivalente a que estos dos números son iguales. Muy bien. Entonces vamos a demostrar esto de aquí. Bien. Por definición de ínfimo, recuerden que este es el ínfimo de todas las sumas superiores, existe P1, partición de A, B, tal que la suma superior de f respecto a esa partición menos la integral superior es menor que epsilon entre 3. Es la misma historia de hace rato. Si yo, como estoy con UF es el ínfimo de todas las sumas superiores, si yo me muevo tantito y tantito significa epsilon tercios, voy a encontrar una suma superior que está a distancia epsilon tercios menor que, que la integral superior. Ok. En particular, observen que si P es un refinamiento de P1, entonces, pues la suma superior de F respecto a P menos la integral superior es menor o igual que la suma superior de F respecto a P1. Esto es porque porque P es refinamiento de P1, entonces esta suma superior es menor o igual que esta otra, menos UF. ¿Sí? Este de aquí se quedó igual. Y esto era menor que epsilon entre 3. Muy bien. Entonces, a esta desigualdad la voy a subrayar en azul y le voy a llamar desigualdad 1. Ahora, por otro lado, por la hipótesis de esta implicación, existe una partición que la voy a llamar P sub 2, partición, tal que si P es un refinamiento de P sub 2 y SFP es una partición, una suma de Riemann arbitraria respecto a este refinamiento, entonces la distancia entre esta suma de Riemann y el valor I es menor que epsilon entre 3. ¿Sí? Esto es simplemente aplicar la hipótesis para el caso en que la epsilon sea en realidad epsilon entre 3. Esto lo voy a subrayar de amarillo y le voy a llamar ecuación 2. Bueno, expresión matemática 2. Ok, ahora consideremos P igual a P1 unión P2. Entonces observen que P es refinamiento de P1 y de P sub 2 y por lo tanto se cumple simultáneamente la expresión 1 y la expresión 2. ¿Sí? Entonces como P contiene a P1 y P contiene a P2, entonces se cumple 1 y 2. ¿Sí? Y ahora 2 es para cualquier suma de Riemann que yo tome respecto a esta partición P. Pero no me interesa cualquiera, me va a interesar una en particular. Entonces, por el lema, existe una suma de Riemann respecto a esta partición P. Entonces, existe una suma de Riemann tal que el valor absoluto de la distancia de la suma superior de F respecto a la partición P menos esta suma de Riemann, que en realidad les recuerdo que es igual a
esta expresión sin el valor absoluto, es menor que epsilon entre 3. Y voy a subrayarla, esta va a ser la verde. Esta de aquí va a ser la expresión 3. Pues ahora lo que vamos a hacer es juntar 1, 2 y 3 y ver a qué llegamos. Les recuerdo que lo que yo quería demostrar es que la integral superior es igual al valor y eso lo íbamos a hacer calculando esta diferencia, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto es esta diferencia una vez que pegamos las ecuaciones 1, 2 y 3. Entonces, la integral superior menos el valor y va a ser menor o igual que la integral superior menos la suma superior de f respecto a esa partición P, más la suma superior de f respecto a esa partición P, menos la suma de Riemann que elegimos, más la suma de Riemann menos el valor I. ¿Sí? Pues es una desigualdad del triángulo. Ahora, toda esta suma la vamos a poder acotar de la siguiente manera. Por un lado, esta distancia por 1 es menor que epsilon tercios. Recuerden que como la suma superior siempre es mayor o igual que que la integral superior, pues esto en realidad es igual a su valor absoluto. Por lo tanto, el valor absoluto de esta diferencia es igual a la diferencia que es menor que epsilon tercios. Entonces lo subrayo, era la parte azul. Esto de aquí es menor que epsilon tercios. Luego, esta de aquí es la distancia entre la suma superior menos la suma de Riemann. Y por la manera en la que elegimos la suma de Riemann, la elegimos de manera que justo esa distancia también sea menor que epsilon tercios. Entonces vamos a subrayarlo, esto era por el verde. Entonces les digo, este es por 1, este era por 3. Y por último, por 2, esta de aquí es menor también que epsilon tercios. ¿Se lo recuerdo? Justo habíamos dicho que esta P cumplía 2 y 2 ¿qué significaba? Pues que para cualquier suma de Riemann respecto a esta partición, en particular la que yo elegí, cumple que la distancia de esa suma de Riemann al valor I es menor que epsilon tercios. Entonces, todo esto también es menor que epsilon tercios. Y déjenme nada más escribir que esto es por 2. Sumamos, esto es 3 veces epsilon tercios, pues es igual a epsilon. Concluimos entonces que la distancia entre la integral superior y el valor I es menor que epsilon. Y por lo tanto, la integral superior es igual a I. Si hacen su tarea y demuestran que la integral inferior es igual a I, evidentemente para hacerlo van a tener que demostrar el lema para las sumas inferiores, pues van a demostrar que la integral inferior es igual a I, por lo tanto la función es integrable y el valor de la integral es igual a I. Y con esto terminamos. Ok, bueno, este es un abordamiento distinto para demostrar que una función es integrable. En realidad es muy bonito y suele ser muy práctico. Sobre todo una vez que ya sabemos que la función es integrable, pues muchas veces calcular estas sumas de Riemann es más fácil que calcular la suma inferior o la suma superior. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nada más tenemos que escoger los xk de manera arbitraria. Por ejemplo, pueden ser los puntos medios o puede ser, pues no sé, el valor que ustedes quieran entre el tk menos 1 y el valor tk. Y eso se puede hacer de forma, digamos, más práctica que estar calculando el ínfimo y el supremo de la función en ese intervalo. Bien, ahora, no es la única forma de calcular la integral o de aproximar la integral con sumas de Riemann. Hay otro teorema que puse en la guía del curso de cálculo 2, que es el teorema de Darboux. Entonces, se los voy a enunciar, pero la demostración es un ejercicio.
Y para poder enunciarlo necesito introducir un nuevo concepto que es la norma de una partición. Entonces, supongamos que P es una partición del intervalo A, B. Entonces definimos la norma de P y lo denotamos por así, dos rayitas, P, dos rayitas, como el supremo, que en realidad es el máximo, de los T1 menos T0, T2 menos T1, T3 menos T2, y así nos vamos hasta Tn menos Tn menos 1. Es decir, el máximo de Tk menos Tk menos 1, donde K corre entre 1 hasta n, asumiendo obviamente que P es de la forma T0, T1 hasta Tn. Geométricamente, ¿qué significa eso? Pues lo que estamos haciendo es fijarnos en la partición. Imagínense que aquí está T0, por aquí está Tn y por aquí están todos los otros. T1, por aquí está, no sé, T2, T3, T4, T5 y así. Entonces nos vamos a fijar en la longitud de cada uno de estos intervalos. Y de todos ellos vamos a elegir el máximo. En este dibujo concreto, pues el más grande de todos los intervalos es este, y por lo tanto esta longitud, que sería T2 menos T1, correspondería con la norma de la partición, ¿sí? Es el intervalo más grande que se puede dar. Por ejemplo, si yo considero la partición Pn en n intervalos de la misma longitud, es decir, los de la forma T0, T1 hasta Tn, donde Tk es A más K veces P menos A entre n, pues en este caso la norma de la partición, todos los intervalos tienen la misma longitud y esa longitud es B menos A entre n. Entonces la norma es B menos A entre n. Ok, pero si yo tomo una partición distinta en la que no todos los intervalos tengan la misma longitud, pues la norma va a ser la longitud del subintervalo más grande en el cual yo dividía el intervalo original. Ok, una vez que ya quedó claro este concepto, pasamos a enunciar el teorema de Darboux. Y dice lo siguiente. Sea f una función acotada definida en un intervalo a, b, entonces f es Riemann integrable si, solo si, existe este valor i en R, tal que para cualquier epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si la norma de P es menor que delta, entonces para cualquier suma de Riemann, SFP, se cumple que SFP menos I es menor que epsilon. Y obviamente, en este caso, este valor I que decíamos que existía, en realidad es la integral. Este teorema es muy interesante, esta forma de enunciarlo. La demostración es muy parecida a la anterior, pero aquí interviene esta noción que les acabo de definir de la norma de una partición. Y si se fijan y ustedes recuerdan la noción de límite, de alguna manera, para todo epsilon existe delta, les debe de sonar a un límite, ¿sí? De manera que si la norma de P es menor que delta,
esto de aquí se puede interpretar como si el límite cuando la norma de P tiende a cero, ¿sí? O sea, aquí como que la norma de P tiende a cero. Es decir, que estamos haciendo siempre particiones con los subintervalos cada vez más y más pequeños, todos, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nos está diciendo es, pues si la norma de la partición tiende a cero, entonces las sumas de Riemann convergen al valor de la integral. Eso quizás lo veamos después en otro video, si me animo a hacerles un video para introducirles el concepto de red, pero digamos que esta forma de caracterizar que una función sea Riemann integrable es, desde mi punto de vista, la forma más próxima a ver la integral como un límite, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto, si recuerdan la definición del límite de una función, esto se parece mucho, mucho. Solo que en vez de tomar cuando x tiende al punto x0, lo que estamos tomando son particiones tales que, digamos que la norma de la partición tiende a cero, ¿sí? Y en vez de tomar una función f, pues estamos tomando sumas de Riemann de una función f respecto a esta partición, ¿sí? Pero como la función f ya está fija, en realidad esto de aquí es un valor que depende de p. P es la variable, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos, se los voy a poner así, las normas de p están entre comillas, déjenme ponerlo así, convergiendo a cero, y estas sumas de Riemann, que son de alguna manera funciones que dependen de p, de alguna manera, porque por cada función p en realidad hay muchas sumas de Riemann, pero lo que está pasando es que estas sumas de Riemann están convergiendo al valor de la integral. ¿Sí? Ok, bueno, esta es, digamos, una interpretación que a mí me gusta tener siempre en cuenta, pero si no les gusta esa interpretación, no pasa nada. De cualquier forma, es un teorema muy bonito y ojalá se animen a intentar demostrarlo. Pues con esto termino. Demostración es igual a ejercicio. Y pues los veo en el siguiente video. Hasta luego y cuídense.